De lunes a lunes es presentado gracias a... Recibe dinero del exterior y participa por bonos de hasta $10,000. Celerity, lo que nos conecta en Navidad. ¿En qué coincide con el otro bando? Bueno, realmente son muy pocas las coincidencias. ¿Quién te tiene que dar la bienvenida a la reelección? Bueno, tiene que analizarlo el buró y por supuesto ahí hay varios factores, entre esos que tengamos buenos números y una buena gestión. ¿Tienes la confianza de Rafael? Sí. Un presupuesto que nace estructuralmente desfinanciado. El ocaso del petróleo en Ecuador tiene que ver con cosas totalmente diferentes: la corrupción sistemática, el mal manejo de Petroecuador y la desinversión en el sector. El resultado que dio el CNE es un resultado manipulado por el Partido Libre. Tenemos un porcentaje arriba, datos del CNE. Hola, ¿cómo están? 10:37, estamos en vivo, arrancando una nueva semana, un nuevo mes aquí en De Lunes a Lunes, y Ecuador llega a diciembre con más preguntas que respuestas, mientras el presidente Noboa pues vuelve a salir del país. Aquí adentro, en casa, el clima político está lejos de calmarse. Hoy ponemos la lupa en un tema clave. ¿Es posible un diálogo nacional? El oficialismo dice querer conversar, pero la Asamblea aún pues no logra sentarse en una misma mesa. ¿Con quiénes sí se podría dialogar? ¿Qué tan real además es un llamado al consenso cuando no hay acuerdo ni sobre por dónde empezar? ¿Y qué pasa con esas figuras, además, que empiezan a hablar con opositores? Los líderes de sus partidos no parecen muy contentos con la idea. El mejor ejemplo es el de la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, quien nos acompañará aquí en vivo esta noche para hablar de ese tema y de otros más. En lo económico, se acaban las semanas del año, pero no las alertas. Cifras y cifras que preocupan, sobre todo alrededor de Petroecuador. También se aprueba un presupuesto general para el 2026 en medio de relatos o lecturas cruzadas. ¿Qué es cierto y qué no? Quédese con nosotros, información clara, análisis y además las claves para entender lo que se viene. Esto es De Lunes a Lunes y aquí empezamos la conversación. Bienvenidos. Bueno, y si les parece, abrimos con el diálogo que va a empezar en esta mesa. Quiero saludar a Mauricio Pozo, nuestro invitado de hoy. Si les parece, Mauricio, un gusto tenerlo. Bienvenido. Muchas gracias, Andrea. Un gusto estar aquí con ustedes, haciéndole seguimiento a los temas del país, lo económico, lo político y la parte internacional. Está perfecto también. usted sentado hoy aquí. Ya va a ver por qué. Muchas gracias. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Andrea, y buenas noches con todos. Con expectativa. ¿Habrá diálogo? No sabemos a cuál de las serenatas vamos a ir en esta semana, entonces no sé si haya diálogos y acuerdos que vamos a tratar. ¿Lo invitaron a algunos, César? ¿Alguna serenata? ¿Lo invitaron a usted? La verdad que no, pero imagino que todo se va a poner más activo este mes porque ya estamos en diciembre, se está acabando el año. Nos dejó de vacaciones y vino en diciembre, ¿no? César Febres Cordero nos acompañaba. Alondra, ¿qué tal? Pues con muchísimos datos, ha sido una semana muy movida en medio de cumpleaños, presupuesto general del Estado, los debates no han parado. ¿Cumpleaños el suyo? No. No, de una de las figuras más importantes del país, el presidente Daniel Noboa. Es verdad, estuvo de cumpleaños. Les pongo sobre la mesa eso para iniciar. ¿Puede reiniciar el gobierno sin diálogo? A mí me llama la atención que algunos incluso no solo están hablando de diálogo, Mauricio, sino de reconciliación. ¿Hay que entrar a una reconciliación del país? Yo creo que es necesario que se abran las puertas del diálogo. En el Ecuador somos muy afines a encontrar diferencias, pero somos muy poco positivos para encontrar semejanzas. Creo que si queremos superar los problemas que tiene el país, deberíamos unirnos sobre una ruta
y sobre esa ruta poder transitar todos. Es fácil, César, hablar de diálogo y decir, bueno, dialoguemos, pero ¿con quiénes? ¿Y quién debe ser el que dé ese primer paso? Cuando uno dice alguien tiene que poner los puntos sobre la mesa, ¿quién debe ser? Primero con las autoridades en funciones. Si tú eres presidente, alcalde o prefecto, necesitas para poder trabajar bien, con recursos limitados como los tienes, operar con los otros niveles del Estado ecuatoriano. Yo siento que cualquier estándar que impongamos, no podemos dejar afuera nunca a los, por lo menos, principales alcaldes y prefectos del país, porque no hay camino al desarrollo sin ellos. Lo otro, antes de con quiénes, creo que también es importante decir sobre la base de qué. Cuando no tenemos claros los números, las razones de la caída de la productividad de Petroecuador, de los problemas económicos del país, ¿sobre qué base vamos a hacer un pacto social? Acuerdos mínimos, Andrés, en que sí, en que no, pero ¿sabemos algo de eso? Yo creo que los acuerdos mínimos es primero escuchar qué quiere la gente, escuchar los problemas que existen desde lo político y desde lo económico, para luego plantear justamente esos acuerdos mínimos de hacia qué rumbo queremos ir como Ecuador. ¿Qué plan tiene el Ecuador en lo político y en lo económico? Es la pregunta que creo que no solamente nos hacemos en la mesa, sino todos los ecuatorianos. ¿Y Alondra? El diálogo es uno de los principales elementos que ha quedado post-elecciones, la exigencia de toda la ciudadanía de ver una respuesta y, como ustedes bien han anticipado, una claridad sobre todo hacia dónde va el gobierno, porque el diálogo sin un acuerdo no es el camino más adecuado para la gobernabilidad. Definitivamente este es un momento de reflexionar, lo hemos visto muy poco en los últimos días, habrá que ver si en esta semana, aunque no tengamos la presencia del presidente, logramos ese diálogo. ¿Qué puede ser desde el legislativo? Bueno, nuestra Angie, de lunes a lunes, hizo una visita a la asamblea, justamente para ver quiénes dialogan con quién, si en verdad dialogan, si solo es la foto o en verdad hablan. Y esto fue lo que encontró. Después del no a la constituyente, cualquier cambio a la Constitución tiene que pasar por aquí, por la asamblea. El problema, las enmiendas necesitan 101 votos y ni ADN ni RC los tienen solos. ¿Qué pasa con el famoso diálogo entre ellos tras bastidores? Venimos a averiguar qué sigue para el país en los pasillos de la Asamblea. ¿Con quién conversa usted de la oposición? De la oposición converso en el Pleno porque somos parlamentarios, parlamos y conversamos con todos. Con el presidente Nils tengo una buena relación desde antes de la Asamblea. He conversado también con el asambleísta Castillo, que digamos que públicamente en teoría está del otro lado. En el Pleno de la Asamblea Nacional nos encontramos con todos los asambleístas y cuando hay oportunidad y cuando es necesario, lógicamente hablamos siempre. ¿El café se lo toma solo con su bancada o con el que aparezca en ese momento? Bueno, ahí igual con el que esté y podemos conversar de los temas que son importantes para el país. Salvo ciertas excepciones, creo que nos podremos tomar un café para conversar. ¿En qué coincide con el otro bando? Bueno, realmente son muy pocas las coincidencias. Yo creo que realmente ninguna. Mire, no, tendríamos que ya entrar a detalle en qué sí y en qué no. Buscar el bienestar de todo el pueblo ecuatoriano. Todos somos de Ecuador. Y aunque iniciamos con suerte, no nos duró mucho. Tuvimos que recorrer el lugar en busca de asambleístas. Pero queríamos hablar con los protagonistas. Juan Andrés González, que nos confirmó y luego nos canceló la entrevista virtual porque, según dijo, estaba en territorio, y Valentina Centeno, con quien sí pudimos hablar y nos dijo esto. Sí, escucho que hablan de diálogo, pero lamentablemente cuando ADN pone sobre la mesa, específicamente con la Revolución Ciudadana, las propuestas en materia de seguridad, que para nosotros son las más prioritarias y urgentes en la Asamblea, existe una negativa rotunda. Y así las cosas en la Asamblea. Y nosotros a seguir esperando, porque en 22 días salen otra vez de vacaciones y mientras tanto, el diálogo sigue en veremos. Mauricio, usted fue ministro de Economía, lo recuerdo perfectamente, ha estado en algunos gobiernos o en este tema del diálogo. ¿Cuántas veces ha escuchado usted hablar de diálogo nacional en este país? Bueno, muchas veces, pero no hemos concretado realmente donde tenemos que llegar. Creo que hay que identificar los aspectos sobre los cuales hay que sentarse a dialogar. Los temas fundamentales como puede ser, por ejemplo, la estabilidad económica. Ahí está la dolarización, ahí está la sanidad de las finanzas públicas, que son temas que me parecen fundamentales. El segundo es la apertura del país a la comunidad internacional. Creo que es un elemento básico sobre el cual tenemos que trabajar. La institucionalidad. Se requiere instituciones fuertes, independientes y de alguna manera yo diría
políticas de Estado que rebasen la permanencia de los gobiernos. La prueba lo ha dado el Perú, que ha tenido mucha inestabilidad política y sin embargo en la parte económica ha sabido moverse con un norte predefinido. Estoy simplemente dando unos pocos ejemplos que me parece que son importantes. Doctor, pero yo diría que el problema de fondo es que no se entienden entre ellos porque no se entienden ellos mismos. La izquierda en este país golpea, ataca a los gobiernos que hacen remisiones tributarias, pero ellos también las implementaron. La derecha en este país entra diciendo no voy a tocar un subsidio que luego lo termina sacando. Entonces yo creo que hay una falta de sinceramiento sobre lo económico en el Ecuador que no nos permite tener una unidad sobre los marcos comunes que usted propone. Y yo pienso que la razón detrás de eso es que no tenemos ese síntoma que nos dice que estamos en una crisis. Como estamos dolarizados, no tenemos inflación. Entonces no tenemos el escenario catastrófico que todo el mundo siente en el bolsillo, como el que le pasó a Argentina hace poco o como el que nos pasó a nosotros hace 20 y pico años. Pero ahí, César, a la final creo que podemos traer a colación lo que están diciendo. Todos somos de Ecuador. Y ahí el hecho de que no sintamos, yo creo que ya lo vamos a ver más adelante, porque hay preocupaciones en lo económico, pero el acuerdo que debería ir pasa desde el Ejecutivo, trabajando, no estando en viajes a la final hacia otras prioridades, y también el Legislativo, porque estamos viendo programa tras programa que ni siquiera están en los curules. Entonces, ¿cómo llegamos a trabajar, la verdad, si es que no estamos en las mesas? Sí pasa por el Ejecutivo solamente, Alondra. Hay quienes dicen, bueno, una cosa es decir el diálogo, por ejemplo, tenemos a una nueva ministra, 6 ministros de gobierno, esa inestabilidad también para conversar es complicado. Un día hablo con uno y luego me cambian el personaje, y luego hablo con otro y luego lo vuelven a cambiar. Entonces, ¿con quién dialogo? Número uno. Pero tiene que salir más desde el Legislativo, desde donde tienen que empezar a salir los cambios en vista de lo que pasó hace 15 días, más de 15 días en la consulta popular. Bueno, lo que nosotros estamos viendo es que más allá de la discusión económica, la ciudadanía exige un diálogo inmediato en términos de seguridad. Sí hay que hacer una reformulación del marco jurídico frente a lo que hoy está atravesando el Ecuador. Recordemos que el Ecuador en los últimos 10 años está transversalizado por esta intervención del crimen organizado. Ya hemos visto casos como Plaga, Purga, Metástasis, que evidencian también esa descomposición de la clase política. Prueba de eso es que al menos en redes sociales la ciudadanía no está expectante del diálogo de los partidos políticos, sino más vale del diálogo y las acciones que pueden emerger de la sociedad civil. Hay una gran expectativa de agendas que son más claras desde las organizaciones, los movimientos sociales, frente a los partidos políticos. Un claro ejemplo fue lo sucedido esta semana. Mientras había un gran debate post-consulta sobre cuál es el país que queremos tras los resultados, veíamos a la RC de alguna forma enfrascada en una discusión interna de ataque entre unos actores y otros, es decir, desconectada de la necesidad de la gente. Y vimos emerger esta necesidad de aperturar opciones frente a las necesidades de los ecuatorianos. Sí, Andrés. Iba a decir seguridad, salud, educación, más la parte de otros 3 temas que ha puesto Mauricio sobre la mesa. Protección social y política económica, porque yo creo que el rumbo también de hacia dónde quiere ir el país no está claro. Y eso es claro por parte del gobierno, Mauricio. Es decir, nos ponen a dialogar y está bien, sin una agenda, sin una vía. Nosotros estamos, creo yo, conversando siempre lo que pasó el día de ayer. Que el Fondo Monetario nos dio 1.000 millones más, que el petróleo subió o bajó. No tenemos una ruta clara a dónde tenemos que transitar. Yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo importante, me refiero al gobierno, en poder explicar mejor las cosas, a dónde quiere transitar, cuáles son las metas por los próximos 3 años de gobierno. ¿A dónde quiere llegar en pobreza, en empleo, en estabilidad fiscal? Porque, como digo, esa discusión de coyuntura no nos deja ver el horizonte realmente de dónde tenemos que transitar. Pero ese es el deber ser. El deber ser. Deber ser. Pero eso. ¿Y el ser? Eso, bueno, el deber ser va atado a cómo difundo la información, cómo explico las cosas y que quede muy claro hacia dónde quieren ir. Yo creo que ahí estamos con un problema. César, de alguna forma, cuando lo escucho a Mauricio, pienso que es como poner el ejemplo de una familia. Casi que se siente uno sin papá o sin mamá, medio huérfano. Yo creo que más bien en el país siempre buscamos al gran padre, a esa figura del caudillo castigador que viene y que pone orden. Solo que a veces los caudillos no se miden y piensan que somos un país con un infinito apetito por el autoritarismo, que no es así. Pero que hay que un poquito también tratar de entender hasta dónde puede el ecuatoriano tolerar la mano dura, que sí la quiere. Yo pienso que al final también ese es el otro problema con la unidad, que queremos soluciones rápidas,
pero la unidad demanda diálogos que toman tiempo, debates, procesos, que se pongan un poco técnicos en el pleno de la Asamblea. Y esas cosas no nos gustan, más bien pensamos que todo es una pérdida de tiempo, les queremos quitar asesores. Al final el pueblo se decantó por no reducir a la mitad el tamaño de la Asamblea Nacional, pero sí hay ese ímpetu por castigar a los políticos que deberían hacer los procesos de diálogo. Bueno, para algunos tener papá no está mal, ¿no? O presente al menos, no sé. Tenemos el dato a esta hora porque vamos a ver qué hablaron sobre el diálogo en las redes sociales. Alondra ya nos acompaña. Primero, hay un dato interesante, Alondra, que usted encontró en el dato Golden, las redes sobre las discrepancias dentro del correísmo. Cuénteme qué encontró. Algo que ha sido novedoso en esta última semana es cuál ha sido la respuesta de la gente finalmente dentro de esta postal que nos regalaron las redes sociales. La foto de la prefecta Marcela Guineaga, Aquiles Álvarez y obviamente Lourdes Tibán. Y lo que ustedes van a notar es que en términos generales esta foto desató 1 millón de interacciones. Marcó agenda la semana anterior, pero lo más relevante es que tenemos un 40% de positivismo. Paso para abrir diálogo precisamente lo inicia la Revolución Ciudadana con esta postal entre dos fuerzas que han sido altamente, digamos, de alguna forma confrontadas. El 36% calificó esta fotografía, esta convivencia con un porcentaje negativo y un 24% a neutro. Es decir, finalmente los resultados de una posible apertura a distintas figuras que pueden llevar una agenda más allá de lo político hacia la gestión fue bien recibida. Pero ese 36-40 me llama la atención. Tampoco es que lo positivo barrió, es decir, todos estaban contentos con este diálogo. No es así, ¿no? No, y ahí también vemos claro cómo sigue todavía este clivaje y también esta disposición de ciertos sectores de mantener esta disputa de correísmo, anticorreísmo. Sin embargo, la respuesta, pese a la participación del líder más importante de la Revolución Ciudadana, fue mucho más positiva que negativa. Interesante esto, 1 millón de interacciones. ¿Fue de lo que más se habló, hablando de política? Recordemos que además, entre los debates que había en la semana anterior, había una clara preocupación por la agenda internacional del presidente. No hubo un diálogo inmediato, no hubo una respuesta desde el gobierno frente a los resultados, de excepción de Nils Olsen, que además nos acompañó y dio, digamos, esta posibilidad. Y ahí vemos que la ciudadanía, desde el otro lado, vio con buenos ojos lo que en redes sociales vimos viralizar. Y cuando a la gente le preguntan en redes qué piensa del diálogo, ¿qué dicen, Alondra? Ahí vamos a tener datos también muy interesantes. Alrededor de 62,000 interacciones se han desatado alrededor del diálogo. Con un 42% de interacciones positivas, la gente está expectante de que sea una urgencia, no solo del gobierno, sino de las fuerzas políticas, apalancar una posibilidad de conversación y agenda país, es decir, que el país se priorice, como ya habíamos visto en el video. Un 38% no cree que sea necesario o al menos califica que habrá ciertos condicionamientos para aperturar el diálogo y un 20% no le genera interés, está más neutro, no ha debatido frente a esta necesidad. Dígame 2 frases que se hablaron en torno al diálogo. 2 elementos importantes en la discusión de redes sociales es que la gente dice sí al diálogo, pero no con personajes que tengan procesos judiciales. Por otro lado, ¿están de acuerdo? Están de acuerdo en que sí al diálogo, pero no con este tipo de actores. Y por otro lado, también dejar de lado estas agendas más ideológicas sin que se priorice, obviamente, estas disputas partidistas. Así que lo que la gente dice es apertura al diálogo de todos los sectores, incluidas las organizaciones sociales y la sociedad civil. Interesante, porque entonces en redes sí se sigue viendo de todas maneras, Alondra, y volvemos a nuestra mesa, una polarización para algunos. Escuchaba la otra vez una frase, Andrés, que decía que es que el país no estaba polarizado, sino roto, fragmentado en 1000 pedazos. Lo que pasa es que dentro del análisis también se dice que ADN no quiere que entre al diálogo y que también es la misma posición desde el lado de la oposición. Entonces, si no se llega a ese sentarse sobre la mesa o a tomarse ese café que mencionaban al inicio, pues está roto. Y eso es un problema más aún luego del 4-0, en donde la ciudadanía, las personas, todo el país a la final, generó ese resultado. Y yo creo que más bien el reto es desde el lado del gobierno de cómo generar, qué escenario generar el discurso para que exista un acuerdo nacional. Porque si no, ¿a dónde vamos? Una vez más. Entender que las dimensiones del rechazo son distintas. Puede haber mucha gente que votó por el no, pero que todavía tiene cierto nivel de aprobación, aceptación por lo que propone el presidente Noboa para el país. Solamente quiere que corrija o no se convenció de la propuesta particular de la consulta. En la Asamblea Nacional a lo mejor es difícil
llevarse a un independiente sin que lo acusen de traidor, o a alguien con mente independiente con una bancada, sin que lo acusen de traidor y por ende forzarlo a que se vuelva un fuga. Pero el presidente empezó su administración trabajando de cerca con los prefectos y alcaldes correístas de Manabí, de Pichincha, de Quito, para entregar obras del Guayas. ¿Por qué no puede volver hacia eso? Trabajar con la RC del PSC o con quien sea, con los que surjan en el 27, para darle un nuevo rumbo al país. No todos son tus enemigos. No todos son los enemigos, pero parecemos estar, Mauricio, nuevamente divididos, o como lo hemos estado, y yo siempre aquí en esta mesa he tratado de buscar el centro, aquí el centro, entre este correísmo y el novoísmo, y que nos tienen puestos en estas dos esferas, donde en el Congreso hay más gente con la que se puede hablar. En las prefecturas hay gente con la que se puede hablar, en las alcaldías hay gente que se puede hablar, que no necesariamente tiene que estar o del lado del gobierno o del lado de la oposición. Yo creo que los extremos son malos siempre. Creo que hay que buscar los puntos de acercamiento para las distintas posiciones. Yo he tenido que negociar muchas veces con diputados de la Asamblea Nacional, en su momento el Congreso Nacional. Y me ha tocado buscar acuerdos con sectores que no estaban afines al gobierno. Y hemos conseguido cosas. Doy un ejemplo claro. El Código Monetario y Financiero que se aprobó a principios del año 2001, que nos negaron 2 veces, y en la tercera ocasión logramos un apoyo que buscaba ¿qué? Buscaba defenderle al Banco Central para que no se apropien las reservas internacionales, y le buscaba dar una suerte de independencia al Banco Central como un instrumento de estabilidad. Y se logró en base a las conversaciones que tuvimos que hacer con múltiples sectores. Y en el ámbito internacional también tenemos ejemplos múltiples. Lo que ocurrió en Chile después de la dictadura de Pinochet. ¿Cuántos gobiernos de distinta ideología han pasado y sin embargo han seguido un lineamiento, al menos en el área económica, por donde transitar? En el gobierno de Fujimori en Perú, de igual manera. Han pasado muchos gobiernos y la línea de acción ha sido la misma. Se pusieron de acuerdo en algo, tal vez no en todo, pero en lo fundamental. ¿Usted ve un personaje hoy que puede abrir eso? ¿Me podría ahí lanzar un nombre? No quisiera dar un nombre porque no veo claro. No veo a nadie. No veo claro el panorama. No tengo claridad hacia dónde realmente está transitando, pero sin duda alguna creo que hay que hacer un esfuerzo que no sea solo del gobierno. Creo que aquí todos tenemos una cuota de responsabilidad. Ahí tal vez un dato nada más es la importancia de salir del encuadre partidista, ideológico y de este clivaje de buenos y malos, porque finalmente, al menos en la conversación digital, detectamos que es una necesidad inminente aperturar el diálogo a estos grupos que incluso durante el paro se los estigmatizó. Movimiento indígena, por ejemplo, que no son terroristas, no son narcos, las organizaciones sociales, el sector universitario, que además ha hecho una agenda política impresionante en las últimas semanas, y eso habla muy bien de cómo hoy se reconfigura la organización social, las organizaciones de base, que parecían que ya no existían, pero que se han transformado en una coyuntura digital, pero también en una agenda viable. Pero ahí está lo que dice el doctor Pozo, no todo es el gobierno. Si un gobierno se acerca, como hizo al principio, a la oposición, todo el mundo en cierto sector, afín al gobierno, le empiezan a decir, no, ¿hasta cuándo? Basta, vota a toda la gente que estuvo con el correísmo, peléate con ellos. Y del lado de los actores sociales, movimiento indígena, grupos estudiantiles, gremios laborales, el momento en que ellos se sientan con el gobierno, se vendieron, les han dado plata y se rompe la unidad de sus propios grupos que pueden negociar con el gobierno. Creo que como ecuatorianos no tenemos todavía una preparación para la unidad. Unidad, estamos hablando de unidad, quiero irme a mi otro lado del set porque estamos en un punto hablando de diálogo y de consenso nacional. Quiero darle la bienvenida a la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, nos acompaña aquí en De Lunes a Lunes. Prefecta, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Le sorprendieron esos números que vio? ¿Cuánto será, Alondra? 1 millón de interacciones. 1 millón de interacciones, esa foto logró. Bueno, ¿Pensaba que iba a lograr eso? Me sorprendió que hayamos puesto en la agenda de esa semana, ¿no? ¿A usted le ha costado el diálogo dentro de su partido? ¿Le ha pasado factura querer dialogar con otros?
Bueno, yo creo que hay una incomprensión en el Ecuador en términos generales de que se entienda que en vez de estar hablando de lo importante y lo urgente que merece hoy el país, que nos quedamos en lo superficial de hablar de las disputas internas de los partidos políticos, que no es nada nuevo desde que tenemos el retorno a la democracia. Pero sin duda alguna sí, el diálogo es complejo internamente y externamente. Pero si no se pueden poner dentro de los partidos, por ejemplo, de acuerdo o ayudar a ese diálogo, ¿eso cómo se puede ver desde afuera? Bueno, yo lo que creo es que, bueno, esa es la gran crisis que tienen los partidos políticos, ¿no? La falta de credibilidad, la pérdida de confianza de la gente, también la poca transparencia, pero adicionalmente creo indispensable que hoy mismo, luego de la consulta y los resultados, bueno, aquellos que votamos por el no, esperamos un nuevo rumbo y un nuevo destino en el Ecuador. ¿En qué momento la búsqueda de acuerdos o de dialogar, que usted lo ha hecho al inicio, lo hizo con el gobierno Noboa, lo ha hecho con ministros también del gobierno para proyectos del Guayas? Bueno, vimos la foto también con la prefecta, con el alcalde de Guayaquil. ¿Se volvió una falta dentro de su movimiento o de escozor o de problema dentro del correísmo? Bueno, yo creo que me ha costado mucho, me han castigado por hacer gestión. Mi prioridad es ser prefecta del Guayas y gobernar para todos aquellos que votaron por mí o los que no, y por supuesto por los que no votaron por mí también. Y ahí creo que eso, el hacer gestión hace que me siente con personas que podemos tener diferencias muy profundas, muy grandes, pero que sobre todo el interés ciudadano prima en esa necesidad, ¿no?, de atención. Entre esos, el haberme sentado con Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi, donde nace la cuenca del río Guayas, y si es por proteger el agua, más allá de temas personales, de diferencias, bueno, dentro de mi organización se vio como una afrenta, podemos decirlo de esta manera. Usted dice, hace la palabra castigo. En ese momento dijo Correa que se va a oponer a su reelección, es decir, que no le ayudaría. ¿Cómo ve su futuro político? Mira, la provincia del Guayas tiene muchos proyectos en marcha. Sería un retroceso y ya el Ecuador está cansado de los improvisados en la gestión pública, que por sí sola ya es muy compleja, como para retroceder en lo que hemos avanzado. Planes que necesitan continuidad, planes que necesitan de mucha gestión y por supuesto de coordinación. Tomo las palabras de César Febres Cordero. Hoy el gobierno debe también apalancar su gestión en la coordinación con los gobiernos autónomos, que al parecer no somos tan autónomos como dice la ley, y que sin duda alguna los atrasos del gobierno en nuestras rentas, también la poca coordinación termina golpeando a la gente, porque a la gente lo que le interesa es empleo, le interesa que mejore la salud, le interesa que las condiciones de seguridad regresen a sus sectores. Ya hablamos lo de los atrasos, que es importante para usted, pero le insisto, ¿cómo ve su futuro político? ¿Está viendo otras opciones? ¿Usted planea retirarse de la RC o está esperando que le digan: gracias, señora Aguiñaga, muy amable? Mira, yo voy a recordar lo que he sido para la RC. Yo soy política desde que inició este partido, de esta organización política. He aguantado las duras y las maduras, como se dice coloquialmente. Siento mucha nostalgia de dejar la organización que he ayudado a construir. Inclusive cuando quedamos muy pocos, yo seguía. Cuando también nos persiguieron a muchos, yo me quedé. Yo no huí, me quedé aquí en el país enfrentando. Entonces creo que es importante darme un espacio de reflexión profunda, porque quiero tomar decisiones que no salgan de mi cólera o de mi ira, sino de la profunda racionalidad que merece también mi provincia, ¿no? Pero lo está pensando entonces. Lo estoy pensando, por supuesto. Es un espacio que he tomado para pensarlo profundamente, porque yo dejé a la Revolución Ciudadana con 9 prefectos, 50 alcaldes, más de 220 juntas parroquiales y concejalías, y por primera vez logramos lo que nunca se había logrado, que era tumbar la hegemonía del Partido Social Cristiano en la provincia del Guayas. ¿Reto podría ser una alternativa? Mire que escuché que usted, el alcalde de Quito, ¿podrían ahí en el partido de Aquiles Álvarez? No he tenido ninguna conversación con ellos. ¿Cómo va el diálogo con el gobierno? Usted ya abrió el tema. Cuando hay una deuda pendiente del gobierno central por $58 millones, ¿me confirma si esa es la cifra? Sí, $58 millones se le debe a la prefectura del Guayas, pero también debo decir que con absoluta y tajante frontalidad que los recursos no le pertenecen al gobierno, los recursos son de la gente, del pueblo.
y decirnos y acordar cosas que en primera instancia hicimos para el bien de la provincia del Guayas, como el quinto puente, ahora se dice que casi que tenemos que agradecer por ello, cuando lo que estamos haciendo es dinamizar la economía de la provincia del Guayas. Y cabe indicar que de 120 millones nos han entregado 35. Y si en los próximos días no se comienzan a pagar las planillas al contratista, nos veremos obligados a parar una obra indispensable para el desarrollo logístico, no solamente de Guayas, sino del Ecuador entero. Esa es una aclaración porque hace 3 días el presidente, antes de salir de viaje, dijo que además ustedes eran desagradecidos porque tenía avanzada la parte que le delegaron a la prefectura de 130 millones. No han sido entregados los 130 millones. Lamento tener que decir que el señor presidente no está debidamente informado. Se nos entregaron 35 de anticipo que fueron entregados a la contratista y hoy ya tenemos planillas que pagar y por supuesto los retrasos nos rompen la cadena de pago que en primera instancia dinamiza la economía y hoy no es así. Así que sí, los atrasos golpean la ejecución y la gestión que es de obras para la gente. ¿Con quién habla usted dentro del gobierno? ¿Con quién puede usted conversar? Ahora mismo no hablo con nadie. ¿Nadie? Con nadie. ¿Nadie le atiende el teléfono o usted no los ha llamado tampoco? Cada vez que hemos tenido una emergencia, como la caída de un puente donde murieron personas, como nos pusieron explosivos en otro, el gobierno ha llegado, ha dicho que va a hacer cosas y 24 horas después ha desaparecido. Quienes hemos resuelto hemos sido nosotros. Así que lo que esperamos del gobierno es que coordine, que genere estos puentes, porque somos las autoridades locales las que estamos más cerca de la gente y que llegamos más rápido que el propio gobierno nacional. Usted habla de gestión, no quiero despedirla porque tenemos tiempo todavía, pero sin dejarla hablar del censo agropecuario. Me llamó mucho la atención porque hace 25 años no se hacía un censo de esta magnitud y usted sacó cifras muy interesantes, importantes no solo para la provincia, sino para el país. ¿Qué encontró? ¿Qué le llama la atención y qué alertas hay? Bueno, hay alertas importantes. Primero, un tomador de decisiones no puede hacerlo si no tiene información. La provincia del Guayas hoy tiene información actualizada que nos permite determinar que nuestra frontera agrícola cada vez se disminuye de forma muy acelerada. En 20 años más no podríamos asegurar la soberanía alimentaria de nuestra provincia y entre esos también problemas graves, como que sigue envejeciendo la población, el promedio de edad es de 64 años, que casi todos ellos tienen una comunicación hoy de internet a través de un celular y que adicionalmente a esto, parte de los grandes problemas también tienen que ver con los efectos del cambio climático, que nuestro principal cultivo sigue siendo el arroz, donde tenemos también los indicadores de pobreza más profundos, y por otro lado también que el cacao, que sigue siendo una fuente hoy de crecimiento, se ha vuelto el segundo cultivo más importante de la provincia del Guayas, desplazando a otros históricamente que eran parte de la provincia. Así que sí, mucha cosa que hacer. Necesitamos innovación, tecnología, necesitamos convertir a nuestros jóvenes en un interés hacia el agro, cosa que no pasa hoy. Y también adicionalmente muchos desafíos en torno a los efectos del cambio climático con inundaciones extremas y sequías extremas. La despido con esto. ¿Usted ha hablado con el expresidente Correa? En los últimos meses no. ¿Cuándo fue la última vez que habló con él? Ya hace algunos meses atrás. ¿Y si tuviera la oportunidad, qué le diría? Le diría, siempre voy a reconocer mi cariño y mi gratitud. Si algo me enseñó su gobierno es la impronta de la gestión pública, el trabajar rápido, urgente, con eficacia, el detestar la mediocridad dentro de la burocracia y que hay cosas que le corresponden hacer a lo público y muchas le corresponden hacer a lo privado, que ninguno de los dos están en competencias, pero el Ecuador de hoy no es el Ecuador de Correa y el Ecuador de hoy necesita diálogo y una agenda en común. ¿Se puede hablar con el presidente Correa, con el expresidente Correa? ¿Se puede dialogar con él, hablar con él ahora que estamos hablando de diálogo en este programa? En ocasiones sí, en otras no. Depende de qué genial. Depende del día. Prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, gracias por haber estado aquí de lunes a lunes. Gracias por sus datos sobre el diálogo, sobre lo que está haciendo la prefectura, sobre la política. Sé que vamos a una pausa. Alianza público-privada. A la final, la base para un acuerdo nacional. Bueno, vamos a una pausa. Luego hablamos, si quieren, de la entrevista. Sé que hay muchas cosas para hablar, pero vamos a hablar ahora, después de la pausa. ¿A dónde va la economía? Y más deuda, menos petróleo. Vamos a ponerle el ojo a Petroecuador. Ya volvemos.
11:03, estamos en vivo aquí en De Lunes a Lunes. Andrés, usted sabía que la semana pasada hicimos el semáforo y lo hicimos más político, ¿no? Y tuvo muy buena acogida. Nos han llamado a que hagamos el semáforo. Entonces, por eso lo hemos convertido ahora en económico. Ahora, en cambio, entramos con la parte del semáforo económico. Yo creo que va a tener bastante interacción también el día de mañana, ¿no? Mucho para hablar. Empecemos en rojo, lógicamente, el de paremos, alerta, consumo, 2026 con menos dinero. ¿Caerá el gasto público? Usted explíqueme esas dos cifras, Andrés, por favor. Según las previsiones del Banco Central del Ecuador, yo creo que estamos preocupados de cómo cerramos el año 2025 y más bien hacia dónde va el consumo del 2026. Tanto el consumo del gobierno como el consumo de los hogares, a la final tienen una previsión de caer del 1.7 al 1.8 en su crecimiento. Por tanto, es una alerta que deberíamos ya comenzar a trabajar porque el consumo de los hogares es lo que mueve la economía del Ecuador. Aterricemos, deme un ejemplo de gasto público. Cuando hablamos de gasto público, ¿a qué nos referimos? Es la interacción que tendría el Estado para poder dinamizar la economía. Sabemos que tenemos un déficit de cerca de 5.000 millones de dólares y vemos que la participación del Estado en el siguiente año pues no va a ser la que se esperaría porque a la final ya entraremos en la parte de la proforma presupuestaria. ¿Obras, puentes, qué es? La idea sería que el Estado pueda generar mayores proyectos, mayor inversión en temas sociales, en temas de infraestructura, de temas de construcción. O sea, un ejemplo es infraestructura, por ejemplo. Tal cual. Listo, tenemos un rojo, otro rojo. Este es un semáforo de 2 rojos, 2 amarillos y 2 verdes. Veamos. Consumo 2026 también con menos dinero. Caerá el consumo de hogares. Esto me tiene impresionada. Por favor. Este es el tema más crítico que creo que deberíamos poner sobre la mesa, porque al hablar del consumo de los hogares es justamente todo lo que compran las empresas, los hogares, las personas en el día a día. Y claro, este año ha sido muy bueno comparándolo con el año anterior. Sin embargo, la perspectiva del Banco Central es que creceremos en 1.4, que va a estar muy relacionado a la perspectiva que lleva los organismos internacionales. Y la caída es dura, Andrés. Cae de 6.4 a 1.4. ¿Consumo de hogares significa? Lo que las personas compran en la tienda, lo que hacen los consumos de las empresas para temas de suministros, todo lo relacionado a lo que los hogares y empresas lo realizan. Amarillo, rápidamente que se nos consume también el tiempo, la expectativa, mitad positiva, mitad negativa. Esto es encuesta del INEC, ¿verdad? ¿Cómo se ve el empleo en el 2026? 47% seguirá igual, 49% dicen que va a empeorar. Ni positivo ni negativo, por eso estamos en amarillo. Y en esta línea, según la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo del INEC, establece que los hogares, justamente en la previsión de los próximos 6 meses, es que el tema del empleo empeorará en un 49%. Y claro, ya vamos a ver la siguiente, en donde nos toma vamos con la otra. El tema de la economía del Ecuador para los próximos meses. ¿Cómo sienten los ecuatorianos que será la economía en el 2026? Aquí, en cambio, es mucho más moderado, más conservador. El 51% menciona que se seguirá igual. Entonces, ahí la expectativa que tienen los hogares hacia los próximos meses es que la parte del trabajo y del empleo es algo preocupante y que está relacionado con el consumo de los hogares. Metamos el acelerador, entonces. Arranquemos con el semáforo verde. El riesgo país. Es una bandera del gobierno hoy por hoy, ¿no? Bajar el riesgo país, bajó el riesgo país. Escuchamos al presidente, es algo súper importante con respecto al tema de tener financiamiento mucho más barato, que directamente le beneficia al Estado para el tema de deuda. Y claro, estamos viendo que a fechas del día de ayer, el valor para el riesgo país del Ecuador es de 554 puntos. Bueno, para el país, el más bajo desde el 2019, pero miremos a los vecinos y ahí... Claro, si nos comparamos ya con el resto de la región, desde el punto de vista de un inversionista, claro, el riesgo país nos mide, como dice, el riesgo de no pago. Si es que estaríamos viendo con Colombia 282 puntos o Perú 129, y ojo, la estabilidad de estos dos países. El otro verde, por favor, para irnos a la mesa rápidamente. Esto me llama la atención, rápido, Andrés. Lo externo, más oro rosa. ¿Qué es oro rosa? Más bien ahí sería menos oro negro del petróleo, una caída del 30 al 20% y más bien un cambio en el 2025 de las exportaciones de camarón, el nuevo oro rosa para el Ecuador en el que sube del 20 al 23%. Vamos a la mesa, Andrés, si te parece. Mauricio, algo para comentar de estas cifras del Banco Central, de estas encuestas del INEC que le llama la atención. Creo que hay mucho por comentar. Cuéntemelo todo. El año 24, el anterior, hubo contracción económica, hubo recesión en el país, la economía decreció en el 2%. Este año va a haber una suerte de efecto rebote que se llama. Vamos a crecer sobre el 3, algunos hablan sobre el 4.
Pero todas las estimaciones para el siguiente hablan nuevamente de tener un crecimiento del 1.8 o el 1.5. ¿Qué es ese porcentaje? Es regresar al histórico que ha tenido el Ecuador y que lamentablemente no da espacio, por ejemplo, para recuperar el empleo. Este es un tema. El otro tema es que el riesgo país es positivo el que haya bajado como ha bajado, pero tenemos que tener mucha claridad que el riesgo país mide mucho la capacidad de honrar las obligaciones, sobre todo externas, pero es un indicador bastante de coyuntura. El riesgo país no mide la sostenibilidad a mediano y largo plazo de las finanzas públicas. Ahí tenemos problemas que de alguna manera no están expresados en el concepto del riesgo país. ¿El riesgo país le compete al ciudadano común, Mauricio? Es decir, si le explicamos a alguien, ¿a mí de qué me sirve que baje el riesgo país? Explique. Si el riesgo país ayuda, por ejemplo, a que haya más financiamiento a la economía, y eso a su vez hace que se abarate el crédito, llegue el crédito de mejor forma al ciudadano, obviamente que sí lo siente. Y eso es sin duda positivo. Que las tasas de interés tengan a reducirse un poco porque el riesgo país más bajo también le va a ayudar. Que el gobierno pueda nutrirse de financiamiento para obra pública y de ahí eso le ayuda al empleo de la gente, claro que le va a ayudar. Pero lo que quiero que se entienda es que esta es una foto pequeña de todo lo que tenemos que buscar hacer para que realmente esto sea perdurable y sostenible en el tiempo. Ahora, Andrés, yo he escuchado a otros economistas también que saben del tema, que se los invita, que son analistas y dicen hay que darle el punto al gobierno del presidente Noboa, que ha estabilizado la economía del Ecuador. Cuando usted escucha esa frase, ¿qué piensa? Que al final el tema de la política fiscal que está generando el Estado y la parte del Ministerio de Economía tiene una relación directa con el riesgo país y por eso está dando confianza a los mercados internacionales. Por eso también vemos que estamos endeudándonos y que nos dan crédito más barato desde el lado del Banco Mundial, desde el lado de la CAF, desde el lado del Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, ¿eso se traslada realmente a la economía local? Estábamos escuchando de que las ventas en el Ecuador han crecido cerca de un 7% y claro, si diferenciamos ahí el tema de qué ventas son las que están creciendo, pues siguen siendo las que no graban IVA, es decir, lo que está dentro de la canasta básica y no lo que en este caso estaría generando un tema de gravamen del IVA. Y claro, acordémonos qué ha hecho el gobierno en este año y ojalá, porque al final es un tema preocupante lo del consumo, es que este año ha sido electoral, el siguiente no lo será. Este año ha dado un montón de transferencias directas a la vena de los hogares para el tema de consumo y está sobre la mesa el tema del salario básico. Sí va a ser un año electoral. La preparación para el 27, que son las seccionales. O sea, ya empieza a ser un año electoral. Claro, todos los años son años electorales en la democracia ecuatoriana. Algunos, por último, preelectorales. Y eso es un problema. Yo creo que uno de los problemas también ha sido en este año justamente el reparto de bonos de forma antitécnica, históricamente la entrega de créditos por el sector público de forma antitécnica y a lo mejor eso se va a repetir el próximo año. Ahí tal vez me gustaría nada más aterrizar porque hemos escuchado un debate interesante desde el gobierno respecto a su mejor gestión, que es el tema del riesgo país. Pero noten lo que pasó este viernes 28 de noviembre. Resulta que en un supermercado muy popular de la ciudad de Quito, solo el primer día se recibieron 50,000 personas. Lo importante de esto es qué compró la gente y resulta que priorizó en un 60% el consumo de víveres. Es decir, precisamente productos de primera necesidad y eso habla también de cómo la gente finalmente no se perdió en este consumo a veces muy aspiracional de ropa, zapatos, sino que priorizó la posibilidad de que el próximo año, los primeros meses, el tema de la canasta básica pueda de alguna forma preocupar a la economía de los hogares. Y eso retrata muy bien los números que defiende el gobierno, pero la lógica del consumo de los ecuatorianos es otra. Está preocupada por la economía y cómo empezará el año. Y en medio de todo eso, Mauricio, el tema del presupuesto general, que ha tenido también toda la narrativa. Podemos hablar y tener otro programa más de eso, pero me interesa mucho es qué tan importante está haciendo los ingresos petroleros en ese presupuesto general del Estado. Porque recordemos que el presupuesto es como ponemos unos números y al final no sabemos si se cumplen o no. El presupuesto del Estado que se acaba de aprobar para el año 26, no creo que diste mucho de lo que ha ocurrido en los presupuestos de los años anteriores. Uno es el presupuesto que se aprueba, otro es el que se ejecuta, y la diferencia es enorme. En el ámbito petrolero, la importancia del petróleo en los ingresos fiscales es cada vez menor.
el grueso se lo lleva el ingreso tributario. Y cada vez menor por una razón externa que no depende de nosotros, que es la baja del precio del petróleo en el mercado internacional. Somos productores marginales. Y el segundo es la producción, que eso sí es responsabilidad nuestra. Ahí hay una menor producción de petróleo, inclusive en la Proforma está puesto 5 millones menos de barriles para el año 26. Entonces, unido precio más producción en retroceso o en caída, obviamente hay un impacto más fuerte en las finanzas públicas. Y ya vamos a hablar de Petroecuador, aquí hemos reservado un momento de mesa, pero Andrea, antes hay un debate. Sí, iba a decir, ahorita sí, acaba de subir el Servicio de Rentas Internas que la decisión del presidente Daniel Noboa de adelantar el 13º sueldo impulsa un 20.9% las ventas durante el Black Friday. Es decir, que la estrategia de poder adelantar pues ha incentivado el consumo. Funcionó. Y eso es un efecto que creo que viene noviembre y viene diciembre, que es el mes que más ventas genera, ¿no? No me dejes sin esa polémica que no hemos logrado todavía ni entender. Hay dos narrativas. Uno dice que sí, que es verdad, que es sobre el presupuesto a la educación. 129 millones, hay una parte diciendo que se le quitó a las universidades públicas. Pero el gobierno dice, no es así. ¿Qué pasa en redes frente a ese tema donde la narrativa le ganó al gobierno? Me da la impresión. Bueno, el debate ha sido también interesante por el margen de conversación que ha logrado en 3 días. El sábado se aprueba en la Asamblea Nacional y del sábado acá tenemos la participación de 11.5 millones en audiencia digital. Es decir, hay un interés latente y grande de la audiencia. 370.000 interacciones. Y de este porcentaje, las preocupaciones no solo están en educación, sino también en salud. Ahí lo tienes también, precisamente, ¿lo estás viendo? Sí, correcto. Estamos justamente viendo cuál fue la conversación, qué tan positiva, qué tan negativa, y definitivamente, según la evidencia de los datos, el 73% de la conversación en redes sociales fue negativo. Las preocupaciones y las alarmas fueron innumerables. Sector salud, preocupación, sector educación y sobre todo gestión pública, las obras. ¿Qué va a pasar con ese presupuesto que no se está pensando en la gestión vialidad, infraestructura? Eso es uno de los mayores debates. ¿Hay forma final, Mauricio, para cerrar este tema, de saber si es verdad o no que le quitaron dinero a las universidades? A ver, es como uno dice una cosa y otro dice otra. Creo que primero el gobierno tiene que explicar bien esto porque está muy confuso lo que se conoce. El presupuesto ejecutado no es lo mismo que el presupuesto aprobado. Si quieren decir que se ha reducido, están comparando qué con qué. Porque hay subejecución presupuestaria, porque o faltó la plata o porque hubo incapacidad de gasto. Por las dos razones se puede dar esto. ¿Quién tiene que explicar eso, Mauricio? El gobierno. ¿Qué ministerio? Bueno, tiene una responsabilidad de economía que es el que prepara la proforma. Okay. Y el sector encargado del beneficio de la transferencia, en este caso también debería dar alguna explicación. Pero básicamente yo creo que Economía tiene que explicar qué están comparando con qué, para ver realmente si hay o no hay una reducción como lo están diciendo. El viceministro Cuy, el viceministro de Educación, nos había dicho que pues podrían hablar con nosotros. Nos enviaron simplemente pues un boletín diciendo que eso no era verdad, que mañana van a dar explicaciones. Yo creo que les dije que tal vez era un poco tarde. Vamos a hablar de Petroecuador, si les parece, porque ya el señor Pozo lo puso sobre la mesa. ¿Es el peor momento de Petroecuador? ¿Pasa Petroecuador por su peor momento? Veamos. Ecuador ha perdido capacidad de producción y exportación petrolera y hoy el que fue su producto de exportación estrella vive su ocaso. El último reporte económico de Cordes muestra que en el 2005 las exportaciones petroleras representaban más de la mitad de las exportaciones totales del país. Pero en el 2025 representaron apenas un 21,6% de las exportaciones totales, mientras que las no petroleras fueron del 78,4%. El camarón, el banano y el cacao son los productos que más exportamos este 2025 y el oro rosa encabezó la lista. ¿Pero qué quiere decir todo esto? ¿Responde a una estrategia o a una planificación para restarle importancia al crudo y dársela a las exportaciones no petroleras? Lo cierto es que aunque deseable en cierta medida por los beneficios ambientales que eso supondría, el ocaso del petróleo en Ecuador tiene que ver con cosas totalmente diferentes. La corrupción sistemática, el mal manejo de Petroecuador y la desinversión en el sector. Desde el 2016 en el sector petrolero se han destapado casos de corrupción millonarios. El caso Petroecuador en 2016, que involucró a una figura clave del correísmo, Carlos Pareja Llanuselli, entonces gerente de la estatal petrolera. Se reveló la entrega de sobornos de parte de contratistas a cambio de obras en la refinería de Esmeraldas.
En 2020 estalló un nuevo caso de corrupción. La mayor comerciante de petróleo independiente del mundo, Vitol, entregó coimas por $870.000 a funcionarios de Petroecuador. Y en el 2022 se conocieron detalles de los manejos irregulares de Nilsen Arias Sandoval como gerente internacional de Petroecuador entre el 2010 y 2017. Fue parte esencial de un esquema de contratos irregulares. Arias utilizaba su cargo para ayudar a que ciertas empresas mantengan negocios con Petroecuador. Estos son apenas algunos de los tantos casos que han salpicado a la estatal petrolera más importante del país. A todo esto se ha sumado el mal manejo de la estatal petrolera Petroecuador, por donde en los últimos 7 años han desfilado 17 gerentes, muchos de ellos sin experiencia en el sector hidrocarburífero y que han durado en promedio 4,5 meses en el cargo. El último, Leonard Bruns, estuvo al mando de la empresa por 6 meses y renunció hace días. A esto se añaden fenómenos naturales que comprometen la infraestructura de los principales oleoductos, el SOTE y OCP, y desestabilizan la producción dentro de un sistema que no se moderniza y donde en muchos casos se habla de maquinaria que podría ser catalogada como chatarra. Sin un plan claro para modernizar la estatal petrolera y con menos inversión estatal en el sector, mientras el país se sigue endeudando, es inevitable preguntarse, ¿se destinará algo de esta deuda para modernizar al sector petrolero o se lo dejará seguir muriendo? Ya hasta que se hable el señor César. A ver, cuénteme. Este es un problema que va empeorando, como tantos en el Ecuador. El número que presentaban era de gerentes sin contar subrogantes. Pero si contamos a los subrogantes, podemos ver que Guillermo Lasso en 2 años y medio tuvo 8 personas a la cabeza de Petroecuador. Daniel Noboa en solo 2 años ya llega al mismo número, 8. El que salió, el señor que duró 6 meses y medio, el señor Bruns, fue cuestionado, como también lo decía la nota, por la falta de experiencia específica en lo que el sector demandaba. Y yo creo que... El mismo cuestionamiento que se le hace a la nueva señora que ha llegado también. No sé si es falta de voluntad política o incapacidad política de dominar a esta institución bestial que es la empresa estatal Petroecuador. Que, ojo, incluso quienes consideramos que el estatal puede ser bueno, tenemos que plantearnos qué hace falta para que esto empiece a funcionar. ¿Dónde están los cuellos de botella, Mauricio? Yo creería que hay más de uno. A mí me han hablado como de 3, a ver. A ver, la actividad petrolera requiere 2 factores fundamentales: tecnología y financiamiento. Y ninguna de las 2 tiene Petroecuador. Ahí se requiere una reforma de fondo y de forma. Yo inclusive me adelantaría a decir que hay que cambiarle la estructura a una sociedad abierta para que entre capital fresco y le pueda dar el impulso que no hemos podido con los problemas que tenemos. Una que se lo maneje una sociedad anónima como es Petrobras en Brasil. O Ecopetrol en Colombia. Así es, algo que le permita al país aprovechar de este recurso, que sigue siendo muy apreciado en los mercados internacionales. ¿No? Es negados a la... Y además tenemos otros problemas que hay que resolver. Lo que ocurrió con el ITT, con la paralización, también es un problema para atraer inversión de afuera. Y si no hacemos nada con Petroecuador y no corregimos los problemas como corrupción, menos vamos a tener capacidad de poder atraer inversión para el sector. Entonces yo creo que ahí hay que darle un cambio absolutamente radical si nosotros queremos pretender recuperar la producción y poder avanzar hacia adelante. Caso contrario, estaremos todos los meses y todos los años discutiendo por qué ha caído la producción. Andrés, el presidente Noboa, cuando empezó su periodo, ofreció mercados internacionales 550.000 barriles, que no se han cumplido. Estamos en 470, nos decía Así es. Mauricio. 450 nos decía la nota. Más o menos. Yo creo que hay el primer acuerdo común. El primer acuerdo en que estamos en un problema. Si no hay inversión privada, no se recupera la producción. O sea, estamos en un problema institucional de Petroecuador de años y que no existe una salida desde el lado de quienes son los gerentes. Pero yo creo que el tema de las reformas, y en este caso también es no solamente del petróleo, sino de otras industrias como la minera, es que necesita un plan de que venga la inversión privada a generar, porque si no, ¿de dónde vamos a sacar el dinero desde el lado del Estado para poder hacer los mantenimientos, hacer el tema de que la refinería de Esmeraldas esté a tope y más bien que no estén mínimos? Y acordémonos que nosotros importamos derivados, que es un problema también ya de compra y venta desde el lado del Estado. Tal vez un dato importante es que en los últimos 8 años se han hecho revisiones
digamos, a profundidad de qué representa Petroecuador, y uno de los grandes problemas es precisamente el tema de la corrupción, cómo se dan estos contratos sin un proceso transparente, sin reglas claras, y el tema es que el capital finalmente de Petroecuador termina también financiando o saliendo o habiendo fuga de capital a partir de offshores. Es decir, no hay, digamos, una normativa que pueda regular también, porque a veces pensar solo en la privatización de sectores estratégicos lleva un debate un poco complejo cuando finalmente este es uno de los primeros recursos que puede abastecer las arcas del Estado. Y la corrupción institucionalizada, que no ha tenido un freno en los últimos 20 años, es uno de los grandes problemas. Puede ser ingenua mi pregunta, Mauricio, pero tiene que ver con que realmente le interesa, en este caso al gobierno o a los otros gobiernos. Es que si esa es la caja, si ahí está la plata, ¿por qué no hacer algo? Bueno, cada vez hay menos plata, por las razones que estamos comentando. Claro, pero porque no hay inversión. Hay temas que no son de conocimiento público, Andrea. Uno de ellos, hay un subsidio escondido que es el precio al que le vende Petroecuador a la refinería para que pueda hacer la refinación. Le vende probablemente a 8 o 10 dólares el barril, versus afuera está en 50 o en 60. Claro. Probablemente sea mucho más conveniente para el Ecuador importar todo el derivado y salir de los problemas de la refinería. Es un tema que habrá que probarlo, obviamente, pero cada día me convenzo más que es la mejor alternativa. El tema de la masa burocrática. Se hizo un trabajo para que se fusione Petroamazonas con Petroecuador en su momento en el gobierno de Lenín Moreno, que yo estaba en funciones. Se presentó el trabajo, entre los dos sumaban 10,000 empleados. ¿Cuántos empleados tiene este momento? Más de 10,000 empleados. O sea, eso no va a funcionar si seguimos con el mismo esquema. Y sin una auditoría externa que ha sido una pelea de años también. Auditar los balances de Petroecuador, una empresa sin auditoría externa, pero que sí asegura sus activos, que sí tiene que reportarle. Eso está puesto en el programa, con el Fondo Monetario, está puesto la necesidad de conocer el informe de auditoría externa para saber de qué estamos hablando. Pero qué irónico, un país petrolero estar pensando en que necesitamos importar más derivados y no poder autoabastecernos nosotros. Estamos en ese momento. Me deja no muy optimista, ¿no? Yo pensé que de aquí vamos a sacar alguna solución. Y creo que no me va a ir tampoco tan bien aquí con Evelyn Tapia de Primicias. Evelyn, ¿cómo estás? Hola, Andrea, buenas noches. Usted se ha metido también en el tema petrolero, el ocaso de la producción petrolera. Cuénteme qué ha encontrado además del diagnóstico que tenemos aquí en esta mesa. Así es, bueno, buenas noches, gracias por este espacio para Primicias. Los datos no son alentadores y el principal problema, como ya se ha dicho, es la poca inversión que ha tenido sobre todo la empresa Petroecuador, esta estatal, que es responsable del 80% de la producción petrolera de Ecuador. Recordemos, también hay empresas privadas, pero la inversión de Petroecuador, podemos ver en las cifras que entre enero y octubre de 2024 hubo una inversión de entre 1.500 y 1.600 millones en exploración y producción petrolera, pero se ha desplomado en 2025. En el mismo periodo vemos una caída de 84%, apenas 255 millones se han invertido en exploración y producción en este sector tan importante para el país, porque recordemos que menos producción petrolera se traduce en menos recursos para el presupuesto del Estado y menos dinero para obras en el país. Campos perforados también tienes, ¿verdad? Sí, ese es un ejemplo muy importante de la poca inversión que ha habido en Petroecuador, y quería hablarles del campo petrolero más importante, el que se le llama la joya de la corona, Sacha. Ha tenido una muy baja también inversión y se refleja en los pozos perforados. En 2024 fueron 16 pozos y en lo que va de 2025 son apenas 6 pozos. Esto, evidentemente, menos producción, menos dinero para el país. Y ya lo tocábamos en la mesa, pero aquí también tenemos los datos exactos en investigación con Primicias, la producción de Petroecuador, justamente, Evelyn. Sí, es muy importante ahondar en la producción de Petroecuador, como lo decían en el panel. Petroecuador es la empresa pública más grande del país y es la responsable del 80% del petróleo que produce Ecuador, y hemos visto todos los problemas que han tenido este año como empresa. La producción en 2024, entre enero y octubre, fue de 385,000 barriles promedio al día, y vemos una caída de 10%, que es una caída bastante importante, y las cifras de las más bajas que hemos tenido en los últimos años, 348,000 barriles promedio al día. Cuénteme de este mapa, por favor.
Sí, bueno, evidentemente la caída de la inversión ha afectado a la producción de Petroecuador, pero también hay un factor muy importante y es lo que pasó en la consulta popular de 2023. Recordemos que se dispuso el cierre de los pozos de este importante campo que es el ITT y vemos que ya hay resultados de ese cierre progresivo que ha ido haciendo el gobierno de Daniel Noboa, 17% menos de producción porque se han ido ya cerrando varios pozos petroleros en este importante campo. Proyección de producción, ahí estamos un poco más positivos, Evelyn, me parece. Lamentablemente la mesa no estaba tan positiva como lo que vamos a mostrar acá. No, lamentablemente no. Son las cifras un poco de las proyecciones que hace el Ministerio de Finanzas, como lo decían en la mesa. Los ingresos petroleros son una fuente importante, no la principal, pero son importantes para el presupuesto del Estado y por lo tanto el Ministerio de Finanzas hace sus proyecciones de cuántos barriles se espera que se produzca, no solo de Petroecuador, sino también de las empresas privadas. Y lo que se espera es que en 2025 la producción sea de 465,000 barriles promedio día y para 2026 un año con menos producción todavía. Seguimos en esta escalera bajando, 453,000 barriles promedio por día, menos dinero también para el presupuesto en 2026. Muy optimistas están los del presupuesto entonces. A veces suelen ser bastante optimistas, pero luego la realidad y los datos demuestran lo contrario, Andrea. Chocan contra los datos. Evelyn, gracias. Evelyn Tapia de Primicias, un gusto haberte tenido. Gracias Evelyn, muy amable. No sé qué más decir sobre Petroecuador. Me quedo con que vamos de pique. Mauricio lo decía cuando estábamos en corte, que le dije que lo conversáramos. Hay quienes incluso hablaban en un momento de 660,000. El presidente Lazo, ¿cuánto fue que dijo? Un rato se dijo llegar a 1 millón de barriles. Imagínese. ¿Y estamos qué? Vuelvo a decir, 470,000 barriles, dice. Y la participación extranjera se ha ido reduciendo también. En su momento fue mucho más representativa. Ahora no pasa del 20%. A la final yo creo que más nos quedamos en los números rojos de Petroecuador y la falta de institucionalidad yo creo que es uno de los puntos a trabajar. El problema lo conocemos. Damos soluciones, hay cómo, ya lo hemos puesto sobre la mesa. ¿Cuál podría ser un paso, Mauricio? Bueno, algo mencioné. O sea, ¿por dónde empezar? Yo creo que la estructura actual no permite una recuperación. Y eso significa buscar alternativas como es la apertura de capital. O la alianza pública. Que sea una sociedad anónima donde los inversionistas sean el Estado ecuatoriano, los privados ecuatorianos y los inversionistas externos que estén interesados. No hay en Ecuador, César, alguien que pueda sentarse ahí, porque usted lo decía, la alta rotación, ojo, no solo de gerentes de Petroecuador, de ministros, de viceministros. Yo creo que se enfrentan a una realidad terrible, una corrupción concentrada por décadas que en muchos casos ha sobrevivido a gobiernos de distintas tendencias. Y cuando no son las mismas figuras, son de nuevo las mismas prácticas, ¿no? Que es lo más peligroso. Yo creo que lo que propone el doctor Pozo es interesantísimo. Y trayendo capital extranjero, traes supervisión extranjera, traes intereses extranjeros que quieren ver sus réditos y que no van a permitir una corrupción tan campante, o al menos esa sería la idea. Pero para que esto pueda ser parte de una conversación nacional sana, hay que definir conceptos, ¿no? No todo es privatización, ¿ya? O no toda privatización es igual a la otra. Se puede mantener garantías del Estado en sus regalías, en su participación mayoritaria. Se puede trabajar un modelo donde se protege la participación estatal ecuatoriana y los intereses del Estado ecuatoriano, los intereses del pueblo ecuatoriano a través de ello, pero también permitiendo que el privado crezca y crezcamos junto al privado. Yo creo que el problema son las cosas tajantes que decimos a veces. Ahí es muy importante también ser muy coherentes con la memoria histórica frente al sector petrolero. Recordemos la mano negra de Chevron, la responsabilidad de las multinacionales con el daño ambiental. ¿Hasta qué punto este relato de poder hacer alianza público-privada o de invitar al sector privado extranjero puede, por supuesto, puede calar sobre todo con las comunidades que se vieron afectadas? Hay una deuda del Estado frente a ese daño ambiental que no ha sido resuelto durante los últimos 25 años. Entonces, definitivamente creo que en algo que vamos a coincidir más allá de este tipo de circunstancias es que es necesaria una auditoría y una transparencia de cómo está hoy el sector petrolero, cosa que no ha pasado porque no hay ese interés político de transparentar el manejo adecuado del tema petrolero y finalmente también concientizar que el tema ambiental hoy es una prioridad de distintos sectores. Una frase, Mauricio, para cerrar este debate de Petroecuador. ¿Con qué cerraría usted? Reforma integral, de fondo y de forma,
y la búsqueda de apertura de capital para la empresa. Andrés. Sin inversión privada, estatal, público-privada, no se reactiva la producción de Petroecuador. Alondra. La responsabilidad con el manejo ambiental tiene que estar también en la agenda de revisar este potenciamiento que necesita el sector petrolero y garantizarle también a la población que sus derechos están garantizados con el crecimiento de este bien que es necesario. De palabra a frase, ¿no? Mamá, se me extendió, ¿verdad? Se me extendió. Así, César, cierro contigo. Cortito. Perdamos el miedo. Perdamos el miedo que entre el privado y que el Estado igual se ponga firme y respete sus derechos. Perdamos el miedo a hablar de ambientalismo y que eso no signifique dejar de crecer. Vamos a otra pausa. Vamos a perder el miedo también los hondureños que eligieron presidente el domingo, hoy todavía lunes, no sabemos quién es el nuevo presidente, con la mano también de Donald Trump, un país en el que muchos dicen pues no quieren verse como un espejo. Ya volvemos. Bueno, de lunes a lunes no dejamos nunca el tema internacional. Este domingo hubo elecciones en Honduras. Ojo, en Honduras no hay segunda vuelta, entonces lo que pase, pasó. Tenemos en estos momentos que hay una página caída todavía del Consejo Nacional Electoral de Honduras, ahí no lo tiene ponchada literalmente, caída. Eso hace como 3 de la tarde fue la última actualización que se hizo. Asfura, uno de los candidatos con 39.92%, 749.022 votos. Nasralla le sigue, pero le topa los pies, 39.89%, y Moncada 19.16%, que es del oficialismo. Le fue muy mal al oficialismo en Honduras. Ahora, me llama aquí la atención que hay 9.485 votos de diferencia, si es que sumé bien o resté bien, Mauricio, entre Asfura y Nasralla. ¿Tuvo impacto ese mensaje de Donald Trump que dijo hay que votar por este señor porque este señor es la libertad? Esperemos el resultado final, Andrea. Lo que sí me preocupa es que Honduras es un país muy inequitativo. Yo tuve la oportunidad de conocer, me extrañó que casi no vi clase media. Vi una clase alta y vi una gran mayoría de pobres. Un país muy inseguro. Y lo único que deseo a los hondureños es que gane quien gane, con el apoyo de que el que tenga que ser puede empezar a resolver estos problemas, porque es un problema realmente inclusive para la zona. Ahora, la OEA estuvo muy pendiente también de estas elecciones, Andrés. Se habló de posibles fraudes electorales. Yo vuelvo a insistir en lo de Trump porque ya lo hizo con Milei cuando fueron las legislativas. En cierto punto, no exactamente en Ecuador, pero fue diciendo, ¿se acuerdan ustedes de la Secretaría de Seguridad a pocos días de las elecciones también? Y en Honduras sí fue enfático. Esto es, y no solo a un apoyo a Asfura, sino que le da el perdón presidencial, se puede decir, a Juan Orlando Hernández, el expresidente que estaba preso por narcotráfico en Nueva York. Eso es injerencia directa. Yo no sé si a los gringos les encantaría que desde acá uno les dijera por quién votar allá arriba. O sea, eso es impensable, ¿no? Impensable, ¿no? Ellos marcan la agenda también a nivel regional y yo creo que es una señal súper fuerte de poder como agrupar a los aliados de su línea política y económica, obviamente, porque ahorita está sumando justamente con quienes va a tener esas alianzas, no solamente en lo político, en lo económico y también en los posibles conflictos bélicos que está sobre la mesa. Escuchamos también que Trump ya habló con el presidente de Venezuela y en esa línea pues no sabemos qué van a pasar los próximos días, pero toca estar uno a uno. Y claro, con respecto a las elecciones, yo creo que hay 2 puntos a decir. Una línea, y es más, la frase que mencionan es juntos vamos a estar bien, desde el lado del recomendado de Trump. Y por el otro lado, en cambio, toca a esa gran participación de pobres, porque al final estamos hablando de más o menos un 63% en Honduras está categorizado como pobre. Y en cambio, el otro lado, el Partido Nacional menciona la parte más rica que tenemos es en lo rural. Y esa parte está abandonada. Entonces es como otra vez la polarización de 2 líneas que están dentro de un país que los 3 puntos que trabajan ambos partidos es lo económico,
lo inseguro y la corrupción. Quiero que los escuchemos a Asfura y a Nasrallah, ambos también hablando de cómo posibles fraude en estas elecciones. Tenemos un porcentaje arriba, datos del CNE. En los datos de nosotros, de nuestro TREP, hay una diferencia aún más grande. Entonces le exigimos a Ana Paola Hall que salga y que cumpla. No sé qué está esperando. Salga y cumpla su deber. No tengamos a un país en espera. El resultado que dio el CNE es un resultado manipulado por el Partido Libre. De hecho, el primero que se fue a sentar a la mesa fue el representante del partido que dijo que no iba a aceptar el TREP. Ahora, Alondra, muy preocupante porque ambos hablan de fraude, ambos dicen que el CNE tiene su trabajo, pero si me ayuda producción, pues volvamos a ver la página del CNE a esta hora. Cuando son las 11:52 de la noche, hora local de Quito. Creo que Honduras tiene una hora menos, me parece, ¿verdad? Y miren, ahí está. Y la última actualización es de las 3 de la tarde. Preocupante en todo caso porque parecía que iba a pasar algo así y mire está ahí. Aquí hay una interesante reflexión frente a estas elecciones y es que, por ejemplo, tanto Nasrallah como Asfura son dos personajes que además tienen edades bastante altas y logran de alguna forma elevar este espíritu de transformación. La gente hoy está preocupada, la conversación en redes sociales en Honduras está pulso a pulso para poder tener transparencia en el proceso electoral. El concepto fraude ha sido utilizado en alrededor de 3.500 publicaciones en Honduras, precisamente porque hay una incertidumbre frente a los primeros resultados expuestos. Pero además también hay hoy una exigencia de evitar cualquier giro que pueda de alguna forma trastocar los primeros resultados. Pero la ciudadanía además está lista para convocarse a las calles en el caso de que algo pueda amañarse desde el CNE. Y eso ya nos evidencia también la desconfianza, pero la posibilidad de movilizarse activamente desde la ciudadanía. Claro, ahora me llama la atención, Mauricio, que el tercer candidato, que es la señora, ella es del oficialismo, de Xiomara Castro, que es la presidenta actual. Socialismo del siglo XXI, atada muy a Maduro, y les fue. Yo creo que no se esperaba en esa votación. Eso también significa cómo se va readecuando el péndulo de la región frente a lo que ha dicho Trump y también cómo se está viendo la región volviéndose una derecha, porque esto es nuevamente Honduras entre una derecha. Un poco lo que le pasó a Chile también no le está pasando. Bueno, aquí en política creo que se cumple lo que alguien decía. Si algo seguro hay en política es que nada es seguro. Así que no sabemos realmente en qué estado va a quedar esta situación. Lo que sí es verdad es que los problemas que tiene Honduras son problemas que le va a tocar afrontar al que se siente ahí. Y esos temas no son temas simples. Lo único que uno puede hacer como latinoamericano es desear que puedan resolver esta situación de la mejor forma y que se respete la decisión democrática del pueblo hondureño. Yo creo que es importante también poner una mirada regional. En México tenemos un deterioro democrático, una apuesta por un modelo de elección de los miembros de la Corte Suprema, parte también del intento del partido Morena de acaparar más poder. Tenemos en Honduras esta crisis política. Gane quien gane, va a estar enemistado con otro actor muy fuerte que habrá perdido por muy poco. En Guatemala, el presidente Arévalo se estrenó peleándose con la fiscal. En Costa Rica, uno de los dos grandes ejemplos de las democracias latinoamericanas, poquitas, que han funcionado junto a Uruguay, quieren destituir al presidente de momento. En El Salvador, pues Bukele gobierna como un presidente autoritario, por no decir como dictador, y así, o sea, la región en sí está en un momento de retroceso democrático o de peligro de entrar en un proceso de retroceso democrático. Y yo creo que podríamos empezar a ver, digamos, un debilitamiento de lo poco que había en Latinoamérica de democracia. Pero donde Estados Unidos también está metiendo su ojo y diciendo quiero esto aquí, quiero esto allá, quiero esto así. De forma más transaccional que nunca, claro. Y por tuitazo, que es lo mejor. Vamos cerrando, señores. Gracias a Mauricio Pozo por habernos acompañado. Un gusto haberlo visto. Gracias, Muchas Mauricio. Gracias, Andrea. Alondra, Andrés, César, un gusto. La primicia, nada, la tengo yo.
O sea, esta semana... Sí, la tengo yo. Mire, les voy a hablar y es de diálogo con lo que empezamos. La ministra de Gobierno, Natalie Morillo, está definiendo una hoja de ruta, una agenda para hacer gabinetes itinerantes. ¿Ustedes se acuerdan de los gabinetes itinerantes? ¿Qué les suena? ¿A la época de quién? La época de correo. La época del correísmo, claro. Integrar a gobiernos autónomos, descentralizados, academia, asambleístas, sociedad civil, señora Alondra. Decían que la próxima semana podría haber para empezar a hacer eso en todas las provincias del país. Bueno, amanecerá y veremos. Esto es lo que sabemos desde el gobierno. ¿Qué les parece? ¿Qué le parece? ¿Buena iniciativa? ¿O se queda corto eso, Mauricio? Creo que falta mucho. ¿Sí? No quieren dejar de viajar, pero por lo menos ahora van a viajar a la interna del país. Ay, la intención está. Él es la intención. La intención está de juntarse, entonces creo que puede ser una buena señal. A Alondra sí le gusta. La gobernabilidad regresó al territorio y creo que eso es crucial. Más allá del marketing y la exposición digital, es importante una agenda y trabajo en territorio. Pero también es un tema de los gobiernos si pasa el próximo lunes, veremos a qué provincia eligieron para ir. Un gusto haberlos acompañado, señores. Cerramos otro lunes. Nos vemos el próximo lunes. Soy Andrea Bernal. Que tengan una excelente noche y gracias a ustedes también. Chao. De lunes a lunes fue presentado gracias a... Confianza es creer que el amor no tiene fronteras. Banco Pichincha, en confianza. Celerity, lo que nos conecta en Navidad.